Hay personas que nos enseñan sin proponérselo. Solo con existir. Solo con la manera en que llevan lo que les toca llevar. Séneca tenía una de esas personas cerca. Se llamaba Vaso Aufidio. Era viejo, estaba enfermo y se estaba muriendo. Y sin embargo, cada vez que Séneca iba a visitarlo, salía de allí con algo que ningún libro le había dado con tanta fuerza. La certeza de que morir bien es posible. Eso es lo que nos trae la Carta 30. No una teoría sobre la muerte, una imagen. Un hombre real, en su declive real, que demuestra con su actitud que el estoicismo no es filosofía de salón. Bienvenido o bienvenida a Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Hoy acompañamos a Séneca en una de las visitas más reveladoras de toda la colección. Séneca escribe esta carta desde la proximidad. No está hablando de la muerte en abstracto, no está citando a filósofos muertos, no está construyendo un argumento desde la comodidad. Está sentado, metafóricamente, junto a la cama de un amigo que se apaga. Vaso Aufidio fue un escritor y erudito romano, de quien sabemos poco, pero a quien Séneca trató con evidente afecto y respeto. Lo describe físicamente débil desde siempre. Un cuerpo que llevaba demasiado tiempo cediendo y que ahora cede del todo. La imagen que usa es la de un barco que hace aguas. Puedes taponar una grieta y luego otra, pero llega un momento en que el casco entero falla y ya no hay remedio que valga. Lo llamativo no es el deterioro. Lo llamativo es lo que Vaso hace con él. Nuestro amigo, dice Séneca, tiene buen ánimo. Habla mucho de la muerte, y lo hace no con resignación ni con miedo, sino con la autoridad de alguien que la ha examinado de cerca y ha decidido no temerla. Hay una frase que Séneca rescata de esas conversaciones. La muerte está tan lejos de ser algo malo que queda fuera de todo temor a las cosas malas. No porque morir sea agradable, sino porque morir no se siente. El que muere deja de ser el sujeto de cualquier experiencia, buena o mala. Lo que Séneca quiere que Lucilio comprenda y lo que quiere comprender él mismo es que el miedo a la muerte no es miedo a algo que vamos a vivir. Es miedo a nuestra propia idea de la muerte. Y esa idea, a diferencia de la muerte misma, sí podemos trabajarla. Contexto histórico. La muerte era un tema omnipresente en la filosofía romana, pero no de manera uniforme. Séneca es aquí especialmente revelador, porque cita a Epicuro, no a los estoicos, como referencia del propio Vaso. Epicuro había argumentado que la muerte no nos concierne. Mientras existimos, la muerte no está. Cuando llega, ya no existimos nosotros. Es un argumento lógico, casi matemático. Vaso lo hace suyo y lo lleva más lejos. No solo acepta el razonamiento, sino que lo encarna, lo vive, lo practica. Esto era importante en Roma porque la muerte violenta, repentina o política era una amenaza constante para quienes se movían en las élites. Séneca lo sabía bien. Él mismo acabaría siendo condenado a muerte por Nerón, pocos años después de escribir estas cartas. En ese contexto, prepararse para morir no era un ejercicio académico. Era una necesidad vital. Pero hay algo más que merece atención. La distinción que Séneca hace entre la muerte inminente y la muerte cierta pero algo lejana. Cualquiera puede ser valiente en el último instante, dice. Incluso el gladiador más cobarde ofrece el cuello al final. Lo difícil, lo que requiere filosofía de verdad, es mantener la serenidad cuando la muerte está ahí, visible, segura, pero todavía no del todo aquí. Eso es lo que Vaso hace. Eso es lo que Séneca admira.
Vaso Ofidio, hombre excelente, lo acabo de ver roto, luchando con la edad a brazo partido. Pero ya la vejez lo aplasta demasiado como para que pueda levantarse. Se le ha echado encima con todo su enorme peso. Sabes que él fue siempre de cuerpo débil y escuálido. Lo ha mantenido a raya mucho tiempo y, a decir verdad, lo fue arreglando. Le ha fallado de pronto. Tal como en un barco que hace agua se tapona alguna grieta que otra, pero cuando empieza a abrirse en demasiados sitios y a ceder, ya es imposible ayudar al navío resquebrajado. Igualmente en el cuerpo anciano, solo hasta cierto punto cabe frenar y apuntalar su agotamiento. Cuando, como en un edificio ruinoso, toda la armazón se trastorna, y si acá algo apuntalamos, por allá otra cosa se descompone, hay que estudiar cómo desalojarlo. Sin embargo, nuestro amigo Vaso tiene buen ánimo, pues la filosofía facilita estar alegre a la vista de la muerte. Y, sea cual sea el estado del cuerpo, mostrarse valiente y risueño, sin desfallecer aunque él desfallezca. Un buen piloto navega incluso con la vela rajada. Y, si el barco queda desarbolado, dispone sus restos para la travesía. Eso hace nuestro Vaso, y aguarda su propio fin con una cara y una actitud tales que creerías que es demasiada serenidad incluso si aguardara el fin de otro. Es algo importante, Lucilio, y hemos de aprenderlo largo tiempo, el marcharnos serenamente cuando llegue la hora inevitable. Otras clases de muerte llevan aparejada alguna esperanza. La enfermedad cesa, el incendio se apaga, un derrumbe deja en pie a los que parecía que iba a aplastar. El mar, a esos que se traga, con la misma fuerza que los engulló, los arroja sanos y salvos en la orilla. El soldado retira la espada de la cerviz misma del que estaba ya a punto de morir. Nada tiene que esperar aquel al que la vejez conduce a la muerte. Es el único para el que no se puede pedir aplazamiento. En ninguna otra clase de muerte los hombres acaban más suavemente, pero tampoco durante más tiempo. Nuestro amigo Vaso me parecía como si asistiera a su propio entierro, y se amortajara, y fuera un superviviente en vida, y soportara sabiamente la añoranza de sí mismo. Y es que habla mucho de la muerte, y lo hace empeñado en convencernos de que, si hay algún inconveniente o temor en este asunto, es fallo del que muere, no de la muerte. No hay más molestias en ella misma que después de ella. Pero tan insensato es el que teme lo que no sufrirá, como el que teme lo que no ha de sentir. ¿O alguno cree que se va a dejar sentir justamente aquella perorina, que no permite que sintamos nada? Por tanto, decía, la muerte está tan lejos de ser algo malo que queda fuera de todo temor a las cosas malas. Yo sé que estas cosas se han dicho muchas veces, y muchas veces habrá que decirlas, pero no me aprovecharon lo mismo cuando las leía, ni cuando se las oía a los que, al decir que no había que temer, estaban alejados del objeto de ese miedo. Pero este ha tenido ante mí mucho predicamento, pues hablaba en la vecindad de la muerte. Te diré, pues, lo que pienso. Creo que es más valiente quien está en la muerte misma, que quien está cerca de la muerte. Porque la muerte inminente incluso a los incompetentes les da ánimo para no rehuir lo inevitable. Así, ese gladiador muy acobardado durante toda la pelea ofrece el cuello al adversario y se acomoda para que la espada no hierre. En cambio, la muerte que está un poco más allá, pero se sabe cierta, requiere una firmeza de ánimo flexible, que es rara, y no puede ofrecerla más que el sabio. De modo que lo oía muy a gusto, cuando, por así decirlo, pronunciaba sentencia sobre la muerte. Y, como si la estuviera examinando de cerca, señalaba cuál era su naturaleza. Seguramente te lo creerías mejor, si alguno resucitara, y después de haberla pasado,
te contara que en la muerte no hay nada malo. Del trastorno que supone la muerte cercana, mucho mejor te hablarán los que estuvieron cerca de ella, los que la vieron venir y además la acogieron. Puedes poner a Vaso entre esos, pues no quiso que nos engañáramos. Él dice que es tan necio el que teme a la muerte, como el que teme a la vejez, ya que, al igual que la vejez viene detrás de la juventud, así la muerte sigue a la vejez. ¿No acepta la vida el que se niega a morir? Pues la vida se nos da con la restricción de la muerte. A ella vamos. Temerla es propio del insensato, pues las cosas seguras se esperan, y son las dudosas las que se temen. La muerte es una necesidad equitativa e ineludible. ¿Quién puede quejarse de tener una obligación que nadie deja de tener? El primer postulado de la equidad es la igualdad. Pero aquí está de más defender las razones de la naturaleza, pues ella no quiso que nosotros tuviéramos una ley diferente de la suya. Desbarata lo que construye, y construye de nuevo lo que desbarata. Ahora bien, si alguno tiene la suerte de que la vejez lo despache con indulgencia, sin arrancarlo con brusquedad de la vida, sino sacándolo poco a poco, oh, cómo no le daría a ese las obligadas gracias a todos los dioses, por haberlo llevado, ya satisfecho, al descanso que el hombre necesita. Y el cansado disfruta. ¿Ves que algunos desean la muerte? Y sin duda ella está más solicitada que la vida. No sé quiénes nos dan más ánimos, los que imploran la muerte, o los que la aguardan risueños y tranquilos, toda vez que lo uno se hace a veces por rabia o por un repentino despecho, y lo otro supone una serenidad emanada de una juiciosa certidumbre. Alguno recurre a la muerte por enojo, pero nadie acoge risueño a la muerte, salvo aquel que se ha preparado para ella largo tiempo. Confieso, pues, que he ido a ver con gran asiduidad a un hombre para mí querido, entre otras muchas razones, para saber si todas las veces encontraba que era él mismo, para ver si menguaba la energía de su espíritu a la par que la del cuerpo. Nada de eso, sino que aumentaba, como la alegría de los aurigas, que se va haciendo más evidente, a medida que en la séptima vuelta están más cerca de llevarse la palma. Decía él, haciendo caso de los mandatos de Epicuro, que en principio esperaba que no hubiera ningún dolor al exhalar el último aliento, pero si lo había, tendría también cierto consuelo en la propia brevedad del trance, pues ningún dolor es largo si es grande. Por lo demás, le ayudaría en esa separación de alma y cuerpo, ver que, si sucedía con tormento, después de ese dolor ya no podría sentir ningún otro. Que, con todo, no abrigaba dudas de que el alma de un viejo estaba a flor de labios y no se arrancaría del cuerpo con mucha violencia. El fuego que prende en materia que lo alimenta hay que apagarlo con agua pura, y a veces echando abajo el edificio. El que está falto de combustible se extingue solo. Oigo gustoso estas cosas, amigo Lucilio, no porque sean nuevas, sino porque me ponen delante de una situación real. ¿Cómo es eso? ¿Es que no he visto a muchos cortar de pronto el hilo de sus vidas? Los he visto, sin duda, pero tienen más peso ante mí los que afrontan la muerte sin aborrecer la vida, los que la dejan pasar, pero no la invitan. Decía también que nos torturamos por culpa nuestra, pues temblamos cuando creemos que la muerte está cerca de nosotros, pero ¿de quién no está cerca? Si acecha en todo lugar y en todo momento. Pero tengamos en cuenta, dice, cuando una causa de muerte parece sobrevenir, ¿cuántas otras más cercanas hay a las que no se les tiene miedo? Un enemigo amenaza la vida de alguien, pero se le adelanta una indigestión. Si quisiéramos diferenciar las causas de nuestro miedo, hallaríamos que unas lo son y otras solo lo parecen. No tememos la muerte, sino nuestra idea de la muerte.
pues de la muerte siempre estamos a igual distancia. Así que, si hay que temer a la muerte, siempre hay que temerla, pues, ¿qué momento está a resguardo de la muerte? Pero me tendría que entrar miedo. No vaya a ser que aborrezcas estas cartas tan prolijas más que la muerte. Así que daré remate, aunque tú, para no temer la muerte, piensa siempre en ella. Adiós. Ideas principales. Esta carta gira en torno a 3 ideas que se sostienen mutuamente. La primera, la vejez como maestro privilegiado de la muerte. A diferencia de la enfermedad que puede curar, el incendio que puede apagarse, o el naufragio del que uno puede salvarse, la vejez no tiene vuelta atrás. Es la única forma de morir para la que no existe aplazamiento posible. Por eso, quien envejece con serenidad nos enseña algo que ninguna otra situación puede enseñar. ¿Cómo aguardar lo inevitable sin huir de ello? La segunda, el miedo a la muerte es miedo a una idea, no a una experiencia. Séneca señala que tememos algo que no vamos a sentir. La muerte no duele. Puede doler el proceso de morir, pero la muerte en sí misma es el cese de toda experiencia. Quien teme a la muerte comete un error lógico. Aplica a la muerte la misma estructura del miedo, que aplicaría a un peligro que puede sufrir. Pero la muerte no puede sufrirse, solo puede anticiparse. Y esa anticipación es la que hay que aprender a gestionar. La tercera, la serenidad hay que construirla con tiempo. Séneca lo dice con una imagen memorable. Nadie acoge risueño a la muerte, salvo aquel que se ha preparado para ella a largo tiempo. La ecuanimidad ante la muerte no es un don natural ni un rasgo de carácter. Es el resultado de un trabajo interior constante. Basso lleva años pensando en esto, hablando de esto, integrando esto. Y se nota, no en que no tenga miedo, sino en que ese miedo no lo gobierna. Vigencia actual. Vivimos en una cultura que hace todo lo posible por no pensar en la muerte. La apartamos del lenguaje cotidiano, la confinamos a los hospitales, la disfrazamos con eufemismos. Decimos que alguien se fue, que ya no está, que descansó, como si nombrarla directamente pudiera invocarla. Séneca diría que ese rechazo no nos protege, nos debilita. Hay una práctica que el estoicismo propone, y que hoy tiene incluso respaldo en psicología cognitiva: la meditación sobre la muerte, la meditatio mortis. No como un ejercicio morboso, sino como un ancla de perspectiva. Pensar en que vas a morir no te roba alegría, te la da. Te recuerda lo que importa. Te rescata de las urgencias falsas. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que quienes mantenían un sentido claro de para qué vivían eran también los que mejor soportaban el sufrimiento y la cercanía de la muerte. No porque no tuvieran miedo, sino porque ese miedo no ocupaba todo el espacio. La pregunta que nos deja Basso, la pregunta que nos lanza Séneca a través de él, no es si vas a morir. Eso ya lo sabes. La pregunta es si estás construyendo, ahora, la serenidad con la que quieres llegar a ese momento.
eso es todo por el episodio de hoy. Si esta carta te ha hecho pensar, te agradezco que la compartas con alguien a quien también le pueda servir. Y si todavía no sigues el podcast, este es un buen momento para hacerlo. Así no te pierdes los próximos episodios de este viaje con Séneca. También puedes dejar una valoración en la plataforma que uses. Cada reseña ayuda a que más personas encuentren el podcast. Hasta la próxima carta. Cuídate.